Cuando pensamos en la época de la contracultura, en los hippies, en todo ese contexto alrededor de mayo del 68 y hablamos de literatura, enseguida vamos a nombrar a la generación Beat, a Kerouac, a Burroughs, a Ginsberg, escritores que han perdurado a través de las grandes editoriales en un formato ya de clásicos. Sin embargo, existió un escritor aún más famoso en esa época, mucho más influyente que todos los demás que acabamos de nombrar. En aquella época, los jóvenes artistas de todos los ámbitos culturales cogían los libros basados en la sabiduría de Juan Matus como un obispo coge una Biblia. Jim Morrison, The Eagles y su Hotel California, John Lennon, George Lucas, Oliver Stone, el mismísimo Fellini o el propio Moebius, del cual deriva este vídeo, ya que es un spin-off a petición popular de aquel reportaje que hice anteriormente. Bueno, el caso es que cada uno de estos autores, entre tantos otros nombres que han influido muchísimo en la cultura popular del siglo XX, ha basado alguna de sus obras en los textos de este misterioso autor que hoy vamos a tratar. Un autor que llegó a ser considerado un agente secreto de la CIA. Él es Carlos Castaneda, doble no oficial de Octavio Paz. Quien pille esta anécdota que lo ponga en comentarios, por favor. Y ahora sí, vamos con Castaneda. Carlos nació en Perú en el año 1925, pero acabó desarrollando su carrera en los Estados Unidos, país en el cual se nacionalizó en 1958 y de paso le quitó la M a su apellido materno para que las cosas le fueran mejor entre los yanquis, ya que antes se llamaba Castañeda. Y hasta aquí su biografía. Y es que me encantaría poder ofrecerte algo sólido de este escritor para que pudieses ubicar mejor la vida de este señor, pero cuando lo llamamos misterioso es por algo. Castaneda quiso controlar su relato desde el principio y se encargó de borrar su historia personal de todas partes, hasta obligó a los discípulos que quedaron tras su muerte a que eliminaran todo rastro suyo. No existía Zuckerberg todavía. Y hasta ahora se ha podido corroborar cierta información gracias a libros biográficos como el de Manuel Carballal, donde investiga la vida de este famosísimo autor que luego cayó en el olvido. Mucha de la biografía que circulaba en la época cuando él ya se hizo famoso, no olvidemos que él viene de un país sudamericano a Estados Unidos, es un don nadie, como quien dice, de la noche a la mañana le revienta la fama en la cara. Luego veremos cómo sucedió esto. Pero de momento nos tenemos que quedar con que esas biografías que circulaban eran construidas por él mismo o estaban adornadas, salpimentadas, y hay muchos datos que se desconocían o que él mismo se encargaba de alterar. Además, muchos de esos datos venían construidos a través de esa especie de literatura que él hacía a través de sus libros en relación con el chamán Juan Matus, que también vestía de cierta veracidad y solemnidad, pero que en realidad con el tiempo se descubrió que quizá no era así. Y tampoco olvidemos que en la época en la cual escribía Castaneda no estaba de moda la autoficción, de modo que esa especie de alteración autobiográfica dentro de sus libros tenía un carácter antropológico mucho más cercano a la ciencia que a la literatura, aunque él jugaba en esa ambigüedad, o ese ha sido el motivo con el cual se ha justificado ciertos argumentos, pero en realidad había una evidente intención de verosimilitud, y aquí está lo más polémico del tema. De hecho, las malas lenguas dicen que borró su historia para poder escapar de las acusaciones sobre fraude que empezaron a circular cuando se empezó a sospechar desde ámbitos académicos que todo aquello que él relataba en sus libros quizá no acababa de ser cierto o no podía ser verosímil. Pero no nos adelantemos. Castaneda, cuando fue a Estados Unidos, a Los Ángeles, empezó a estudiar antropología. En una época en la cual la antropología tenía un prestigio académico o incluso tenía una visión científica que en la actualidad pues está desgastada, ya que se entiende como una secuencia temporalizada que domina una estructura archivística además sobre un pasado conservado por las culturas dominantes que tienden a generar una visión del otro como una especie de primitivo actualizado. Entonces, claro, esto en tiempos actuales no tiene cabida. Pero bueno, esto sería otro tema. El caso es que en el contexto en el cual Castaneda estudia antropología sí que tiene cierto prestigio académico. En 1968, mientras se encontraba terminando un máster en la misma Universidad de Los Ángeles, en UCLA, publicaría su libro más conocido, Las enseñanzas de Don Juan, el cual le generaría una fama de la noche a la mañana que se convertiría prácticamente en mitología contemporánea. Y no hay que olvidar que estaba relacionado, ese libro salía de la universidad. Aunque no estuviese en una relación directa, el contexto del cual emergía ese libro era del contexto académico y universitario, pero revestido de un carácter más divulgativo, que no es bien la palabra, pero es para entendernos. Es como si ahora vemos que hay un científico de tal universidad que publica un libro bestseller, que no es puramente un paper académico, pero que sale de allí, de ese contexto, y que encima está relacionado con esa institución. Esto no hay que perderlo de vista porque será clave para entender esta historia. En las enseñanzas de Don Juan
es un brujo yaqui que supuestamente conoció Carlos un buen día en una estación de autobuses y que ejercía de Yoda de nuestro querido Luke, donde Luke sería Carlos Castaneda. Esto también, quien lo pille, que lo ponga en comentarios. Don Juan era supuestamente un personaje real. Sería como una especie de brujo que inició a Carlos en los misterios de un linaje tolteca que era ancestral y cuyos saberes y técnicas permitían acceder a otra realidad desconocida que estaba en el universo. Don Juan era un nahual, una especie de líder de brujos cuyo fin era obtener la libertad absoluta y que había tomado a Carlos como su aprendiz, de modo que lo convertiría en el siguiente líder de esa casta de brujos que venía de tiempos de la conquista y que a través de un nuevo linaje había resucitado, ya que en la conquista pues se habían extinguido esa primigenia casta ancestral. Bueno, esto es más enrevesado, pero creo que resume bastante bien lo que habla el libro. Don Juan sería quien articularía toda una serie de libros que Carlos iría redactando en el futuro con las sucesivas visitas al maestro, y esas enseñanzas y esa canalización del saber, del conocimiento, de las técnicas a través de la pluma de Carlos se convertirían en los sucesivos bestsellers que tanto influirían a esta gente que hemos nombrado al principio. A través de los libros de Carlos, Don Juan se convirtió en una especie de mesías para muchísimas personas en nada, en un breve periodo de tiempo, en un contexto en el cual, no olvidemos, estamos en esa época de contracultura y la experimentación con sustancias alucinógenas se entremezclaba con la filosofía de la época e incluso los nuevos avances científicos dentro del campo de la física especulativa permitían también fantasear con universos paralelos y otras dimensiones alternativas, de modo que tenemos un contexto en Norteamérica donde el ámbito académico desde muchos campos legitima un poco estas ideas y además la cultura popular, la gente de pie de calle, también está predispuesta y está viviendo ese mismo espíritu de época, podríamos decir. Y de alguna manera, Carlos cogía ese espíritu de época, lo condensaba en ese personaje llamado Don Juan y lo transmitía de una forma muy de la época también al gran público, que esperaba tener también pues ciertas teorías que justificasen también sus actos, ¿no? Esto es un poco al final por lo que lo ha utilizado mucha gente. En los libros de Castaneda, especialmente en los primeros, se destaca mucho el uso del mescalito, entre otros psicotrópicos y enteógenos, como la hierba del diablo o el humito, que eran honguitos, vamos. Castaneda y su Juan Matus aseguraban que mediante el uso ritual o racional o espiritual de este tipo de sustancias y alucinógenos se podía acceder a otras realidades, pero además se entraba en un estado de conciencia aumentado, superior, y esto era un poco la clave. A través de esa experimentación con los psicotrópicos podías acceder a un nuevo estado de la mente que te iba a llevar a unos lados mejores y también se relacionaba pues con toda la cultura popular y, como ya hemos nombrado un poco antes, con esa idea de contracultura. Pero gracias a este tipo de conocimientos y de influencias que también romantizaban otras culturas ajenas a través de la antropología, que ya hemos dicho que crea una idea del otro pues totalmente distorsionada y llevada al contexto norteamericano, permitían justificar también lo que pues en otro caso podría considerarse simplemente pues entretenimiento, vicio o llámalo como quieras. Y esta en el fondo era la clave del éxito. Porque si lo juntamos con el contexto, los libros de Castaneda ejercían de una especie de justificante médico para toda una generación de jovenzuelos ávidos de experimentación, de liberación espiritual a través de los psicotrópicos. El aura antropológica de un estudioso que se encargó de construir a su propio personaje otorgaba una legitimidad cultural y académica a lo que mucha gente consideraba pues, en otros contextos simplemente vicio y libertinaje, de modo que la gente que también se dedicaba a la cultura encontraba en ese camino del héroe, porque reproducía un poco dogmas de las artes marciales también, un manual para también darle un uso un poco más intelectual o más racional a aquello que hacían habitualmente. No olvidemos que Castaneda en sus primeros libros metió hasta la hora y la fecha de eventos y situaciones que nunca sucedieron en realidad, así como utilizó la típica estructura narrativa que se utilizaba en los ensayos antropológicos de la academia. Y ante aquel boom nadie lo cuestionó, fue con el tiempo que se empezó a cuestionar, pero en ese primer impacto la gente de la generación beat, de la contracultura, lo asumieron como un autor que representaba a ese gran líder espiritual que en el fondo era Juan Matus. Castaneda se hizo famoso y respetado por todas esas futuras estrellas de la música, del cine popular, de la literatura, que consumían sus libros como manuales sagrados. Sin embargo, desde los ámbitos académicos, con el paso del tiempo, comenzaron a sospechar de sus enigmáticas historias revestidas de verosimilitud, ya que poco a poco estos sucesivos libros, que no olvidemos que todo se inicia con las enseñanzas de Don Juan, pero va evolucionando a través de libros que representan, que continúan esas enseñanzas,
se iba volviendo cada vez todo más barroco. Ese universo que había creado a través de la figura del Don Juan se iba volviendo conceptualmente enrevesado y cada vez era más difícil de creer para la gente especializada. Para el resto de gente estaba genial. Y a partir de este momento podemos entender que empezó la caída de este autor. Y ahora veremos cómo cayó, porque toda historia de ascenso tiene una caída. Como habrás estado sospechando, si es que no lo sabías ya, Juan Matus nunca existió. Castaneda se encargó de cerrar puertas a su investigación incluso después de su muerte, y hizo que sus discípulos borraran todo rastro. No existían imágenes, ni nadie que pudiera consultar las notas de campo de sus supuestos estudios, ya que, como hemos dicho, cuando se empezó a sospechar de la verosimilitud de sus sucesivos libros, desde la universidad y desde el ámbito académico le exigían a Castaneda que enseñase su trabajo de campo, algo muy normal en este tipo de oficios. Prácticamente nadie que trabajase como antropólogo se iba a otro país, a otra cultura, sin tomar notas, sin hacer una foto, sin tener algún documento que acreditase que aquello había sucedido aunque fuese mínimo. Pero Castaneda nunca quiso colaborar, justificaba sus evasivas y su huida del foco bajo el precepto de la humildad y las costumbres del brujo, que como tal pues debe jugar al engaño, y este tipo de argumentos que ya empiezan a oler a un poco timador, ¿no? Con el tiempo se cree que fue una reconstrucción de relatos de chamanes distintos, edulcorados, romantizados y todos aunados en un solo personaje que juntaba las experiencias de los diversos trabajos que Castaneda sí que había realizado, ya que no olvidemos que no es que sea un estafador que ha salido de la nada, sino que él sí que estudió antropología y había tenido contactos con ciertas tribus y había tenido un trabajo de campo, pero que no le había dado información suficiente para realizar este grandísimo personaje, de modo que se basó en sus conocimientos para construir este grandísimo personaje que, pues si fuese literario, estaría bien, pero claro, no lo fue. Y también habría que preguntarse si hubiese sido literario, hubiese tenido este éxito. Probablemente no. Al final, la gracia es que este personaje de Don Juan Matus representaba las expectativas que todos los yanquis tenían respecto a las culturas que consideraban ajenas, espirituales, exóticas, como podían ser los indígenas de las tribus de Sudamérica o el budismo, cuyos símbolos y religión espiritual y ciertos preceptos también habían sido adoptados a la manera pues que interesaba en esa cultura norteamericana. Al final, Juan Matus representaba lo que ellos querían oír de aquello que imaginaban sobre aquellas culturas, pero desde su posición, y Castaneda, digamos que desde un ámbito que le legitimaba, lo puso en bandeja. Dijo, pues sí, mira, es real, es este señor. Eso lo juntó con normas arquetípicas sacadas de disciplinas de artes marciales orientales para hacer una especie de camino del héroe que puedes seguir y que entonces tú también te puedes convertir en una especie de chamán, ¿no? O alguien, un avatar de todo aquello. Y no solo eso, también se llegó a cuestionar tanto que había gente especializada que decía que Castaneda no había llegado ni a probar las sustancias de las que habla, porque así se demostraba a través de sus lecturas. Esto, pues bueno, no sería tan importante, pero representa un poco pues las acusaciones que empezó a recibir desde ámbitos más especializados, donde pues al final lo que venían a decir es: este señor ha hecho una ensalada de experiencias ajenas, de testimonios diversos de varios pueblos indígenas que ha picoteado de aquí y de allá, y que luego lo ha organizado a su antojo, o no solo a su antojo, porque aquí hay algo un poco más pragmático en el fondo. Vamos a ver qué pasó en realidad. Según relata Carballal en su biografía sobre Castaneda, que es el libro que recomiendo a quien esté interesado en el tema, el editor de Simon & Schuster, Michael Korda, debió insistir a Castaneda en hacer un poco más comercial su primera obra, ya que por aquel entonces estaba enmarcado bajo los campos de estudios universitarios de la UCLA, de modo que ese libro no podía ser un bestseller. Korda quería descubrir a su propio Tolkien y meter el pelotazo editorial, ya que en aquel momento estamos en un contexto en el cual ya estaba consolidada la obra del Señor de los Anillos y había ido bastante bien. Michael Korda, que entendía que el Tolkien se había inspirado en antropología y en otras culturas, estaba buscando en universidades especializadas en antropología a autores que pudiesen reproducir aquella misma epopeya. Korda debió conocer a Castaneda en ese contexto y lo debió cazar para crear ese bestseller, de modo que le insistió bastante para que se configurara toda esa especie de estudio o de conocimientos que él podía tener y de documentos reales y académicos en un auténtico bestseller que traería a Castaneda la fama, el dinero y las portadas en la Rolling Stone, que pues bueno, cuando le llegó esto,
Castaneda pues no lo pudo rechazar y a partir de ahí empezó ese gran éxito y ese personaje que se construyó alrededor de Castaneda. Esto yo no lo puedo afirmar, pero sí que da la impresión que Castaneda en realidad nunca llegó a querer construir o controlar aquello, sino que realmente parece ser una consecución de hechos fortuitos que coinciden con este fenómeno editorial que construye con el editor Korda y que cuando le revienta en la cara esa fama, ese dinero y todo ese éxito y las chicas y las portadas y todo el rollo, pues decide seguir con el juego y pues vivir así. En cuestión de muy poco tiempo se vio rodeado de acólitos, de seguidores de toda índole y aquello empezaba a oler un poco ya a secta, pero claro, en aquellos años pues había muchas sectas también, entonces pues aunque cantaba, no cantaba tanto. En un principio Castaneda parecía que no quería organizar todo ese cúmulo de gente que empezaba a tomarlo como un sucesor de Don Juan y por lo tanto un líder espiritual, pero con el tiempo pues parece que acabó aceptando gustosamente. Y es que pasó de una especie de humildad de no quiero estar relacionado con esto a ser un auténtico gurú y líder de un montón de gente que pues era una secta, es que hablemos con palabras claras. También quizá la representación más curiosa o más real de este sectarismo que apunto aquí es la empresa que acabó fundando para gestionar su propia marca que se llama Clear Green. Todo un precedente y un ejemplo a seguir por los criptobros y expertos en marketing digital y poncis y esas mierdas, porque Clear Green es una auténtica multinacional que ya desde que estaba vivo Castaneda empezó a gestionar desde los derechos de autor hasta la distribución y venta de conceptos que él había registrado, inventado o atribuido como la tensegridad, que cuando tú lo ves en su página web está con marca registrada, y otra serie de herramientas y técnicas y conceptos y cursillos y mierdas que se atribuía a su propio universo y se vendía en forma de, pues eso, de cursos, de charlas, de estancias, y esa empresa es la que autoriza, gestiona y distribuye todo aquello. Y mueve mucha pasta. Pero no solo eso, sino que además de ser un negocio pues puramente multinacional, también tiene un componente emocional que se une a esas enseñanzas que todavía a día de hoy mucha gente pues parece que sigue, ¿no? Entonces aquí está un poco lo turbio. Y también la prueba de ese carácter un poco sectario, porque una vez él falleció, quedaron muchísimos seguidores y seguidoras que han perpetuado esta idea y esta empresa. Entonces, bueno, ¿qué te parece a ti? Y este sería un poco el resumen del auge y la caída de este famosísimo escritor, que me ha sorprendido la cantidad de gente que todavía lo tiene presente, la verdad. Está claro que la vida de Castaneda pasó de ser el escritor probablemente más influyente de su generación a una visión de un embaucador de poca monta que publica en editoriales holísticas y que vende cursos de crecimiento personal e incluso después de muerto. Y es curioso ver este cambio, ¿no?, de percepción, y aún así permanece en nuestra cultura popular. Porque también hay un aspecto muy curioso e interesante, que es el tema que yo propondría a debate, si alguien quiere seguirlo en comentarios, y es que fuese verdad o mentira, que evidentemente pues parece que fue mentira, su obra perdura en la cultura popular más importante del siglo XX. Desde la saga de Star Wars, porque es que el puto Yoda es Don Juan y la fuerza y el camino de la fuerza está sacado de los conceptos de Castaneda, y también los cómics de Moebius, como vimos en el documental, que le dedica directamente una serie entera, el disco de The Eagles del Hotel California, que es una canción que marcó muchísimo en Estados Unidos, ese disco entero está basado en el libro de Castaneda. John Lennon estaba obsesionado con Juan Matus, y ¿qué hay más influyente en el mundo de la música que los Beatles y el más conocido de ellos, que es John Lennon? De hecho, en una entrevista que le hacían, creo que en la Playboy, John Lennon dice que Yoko es su Don Juan particular y que él es su aprendiz. Entonces, teniendo en cuenta esta pervivencia de sus ideas o de su influencia a través de otra serie de obras que se van multiplicando, porque eso es la cultura al final, son semillitas que van creciendo y se van desperdigando por ahí, ¿crees que sigue siendo igual de legítimo o que debería haber sido más honesto en su momento y que por lo tanto merece esa especie de castigo histórico de legitimidad con el paso del tiempo? ¿O que, porque esta es la pregunta que realmente me interesa, si no hubiese sido vestido de verosimilitud, ¿hubiese tenido el mismo impacto? Yo creo que no. Pero también hay otra pregunta interesante, y es que en la actualidad, bueno, ya un poco pasado de moda, pero la autoficción ha tenido mucho boom y autores como Knausgaard o la recientemente premiada con el Nobel Annie Ernaux, entre tantísimos otros nombres que han trabajado a través de eso, de salpimentar un poco sus propias biografías. Si hubiese tirado por aquí Castaneda, que bueno, no le pilló la época, pero hubiese sido también más legítimo,
¿Cómo queda la literatura o los autores con el paso del tiempo? Es una pregunta muy interesante, y si han influido en esa cultura popular de una forma tan bestia, ¿al final importa si es verdad, es mentira o si esto derivó en una cosa u otra? ¿Qué crees? En la actualidad se siguen editando libros suyos y hay gente del mundillo de así un poco del New Age que lo considera un maestro todavía, a pesar de que sus mentiras son un secreto a voces desde los años 90. Y de hecho esto llevó a ciertas polémicas también, esa especie de sectarismo que lo acompañó, porque cuando falleció en 1998, mucha gente se ve que se quitó la vida siguiendo un poco los preceptos que promulgaba Don Juan, porque un chamán no muere sino que se quema por dentro. Pero bueno, esta es otra polémica. Y respecto a la curiosidad de la CIA del principio, que no lo he comentado, se supone, porque a este señor lo acusaron de ser un agente de la CIA, una vez se empezó a destapar todo, tanto misterio, tanto enigma alrededor de su vida y tanto éxito también, porque él, hay que entender que Castaneda en vida se encargó también de alimentar ciertos rumores o de no desmentirlos, de modo que se llegó a creer realmente que era un agente de la CIA. Estamos en un contexto de plena Guerra Fría, ¿vale? Y al parecer, claro, hay un problema, y es que en los años 60 la CIA andaba reclutando antropólogos en las universidades para desarrollar sus investigaciones dentro del marco de la Guerra Fría, sobre psicología, sobre antropología, y claro, justo coincide el momento y la época con Castaneda estudiando antropología. Pero claro, no hay constancia de que Castaneda fuera reclutado en ningún momento, ni hay documentos que haya salido de esto. Carballal lo estudió bastante y él considera que no. Lo que sí se sabe es que muchos de sus libros fueron basados en argumentos y manuales bélicos de películas y de novelas de espionaje, porque Castaneda era un fanático de este género. Sin duda, no puedes negar que es un personaje muy curioso y que da para investigar mucho más. Aquí hemos hecho una pequeña introducción. Como otra anécdota también decir que hay gente que dice que la antigua reina Sofía era una fanática de este escritor y que incluso había llegado a ser una gran amiga de él porque le flipa la parapsicología, pero bueno, esto no sé. En la actualidad, al fin y al cabo, yo creo que ya no tiene mucho prestigio. Es visto como una especie de precriptobro literario, no sabría cómo nombrarlo. Pero bueno, es un poco lo que ha caído, es una historia de auge y caída, hasta aquí la dejamos. Y ya comenté en el vídeo de Moebius, que te invito a ver si no lo has visto, pues cómo lo conocí yo, que bueno, de hecho es contexto de 17, 18 años, llegas a la ciudad, la universidad, Bellas Artes y la experimentación con estas sustancias, hay una especie de rebufo de la contracultura y Castaneda era de nuevo lo mismo, alguien me lo recomendó por ahí de tirada y justificaba este tipo de experiencias. Si lo quieres saber mejor, ahí lo cuento con más detalles. Entonces también te invito, si tú has conocido a este autor, cómo lo has conocido y evidentemente si has ido probando el mezcalito, el humito sagrado y estas cosas. Y si no es así, ¿cómo cojones has llegado hasta ahí? Porque no tiene sentido si no es para justificar esos actos realmente. También decir que en el vídeo anterior, que pues se hizo viral, han habido muchísimos comentarios, gente que me recomendaba a muchísimos autores de cómic y que lo agradezco un montón, los estoy mirando y los estoy apuntando y a muchos de ellos los trabajaremos en el futuro también. De modo que si te ocurre también algún otro libro o alguna otra cosa que conozcas relacionada con el tema de hoy, también invito a que lo pongas porque mucha gente lo ve y nutre bastante el vídeo. Por si alguien no se ha enterado, la coña al principio con Octavio Paz es porque en el vídeo de Moebius hay un momento en el cual se me coló una foto de Octavio Paz de joven que se parecía un montón a Castaneda y de Castaneda no quedan fotos. Entonces, claro, está la caja de comentarios llena de gente que es muy fan de Octavio Paz y se sabe todas sus etapas de su vida físicamente y te lo pone ahí. Entonces, invito siempre a mirar o la caja de descripción o los comentarios porque a la gente le encanta corregir y si hay algún fallo ahí lo vas a ver. Y para que Octavio me perdone desde su tumba, vamos a leer para despedirnos unos versos de su Nocturno, que es uno de mis poemas favoritos. Sombra, trémula sombra de las voces, arrastra el río negro mármoles ahogados. ¿Cómo decir del aire asesinado, de los vocablos huérfanos? ¿Cómo decir del sueño? Sombra, trémula sombra de las voces, negra escala de lirios llameantes. ¿Cómo decir los nombres, las estrellas, los albos pájaros de los pianos nocturnos y el obelisco del silencio? Sombra, trémula sombra de las voces, estatuas derribadas en la luna. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Si quieres ver mi trabajo artístico en las redes sociales, buscas Alejandro Acosta o ves las descripciones aquí abajo y también que sepas que esto está en formato podcast en todas las plataformas de Spotify, iVoox, etc. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.